Buenas noches a todos. Disculpen que no he podido estar a las 19:15 hoy. Eh, Me hicieron una resonancia, estoy todavía así como un poco, es como mareada, pero estoy bien. O sea, quería dejarles ya grabado esto porque eh, no quería que pase el día de hoy, lo mismo con inglés 2. Así que bueno, les voy a dar el tema correspondiente a la clase 4 y una pequeña introducción a la clase 5. La clase pertenece, hoy estamos lunes 12 de septiembre, así que bueno, acá estamos para comenzar. Y estoy sola obviamente porque está en el horario, no quería modificar toda la agenda de cada uno de los alumnos, así que por eso decidimos esto, que es así de esta manera. Eh, Estábamos dando frases sustantivas. Recordemos que los elementos son el artículo, los modificadores y el elemento principal, el núcleo es el sustantivo. Esos elementos pueden estar todos en su totalidad, sí, obviamente faltar el sustantivo. Los anteriores pueden no estar, ¿sí? Pero sí o sí tiene que acompañar uno de ellos al sustantivo. O sea, sustantivo solo nunca va a ser una frase. También hemos dicho que los verbos sustantivos no tienen verbos, porque si no sería una oración. Y bueno, hoy tenemos los postmodificadores. Generalmente, ¿qué sería eso de nosotros que estábamos haciendo el otro día con la formalidad que estábamos haciendo de el, en la forma didáctica, artículo, modificador y el más grande, el más importante, el núcleo, que es el sustantivo? ¿Qué va a hacer con los modificadores? ¿Qué va a pasar con los modificadores? Los modificadores van a venir luego, ¿sí? Sería acá, después de esto. Generalmente están, ¿tá? Con una, ¿sí? Hace la introducción, hace con un modificador finalmente una preposición, generalmente es la preposición of, table of, table of my office, y luego de eso va a venir otra frase sustantiva, ¿sí? Así que eso es uno de los modificadores, puede ser un for también, ¿sí? Pero la generalidad es el of. Entonces, por ejemplo, decimos the new computer of my office. Entonces, este of va a ser el post modificador. Entonces, post modificador este sería modificador directo, ¿sí? Y esto va a decir post modificador. Así que eso es lo que tenemos hasta ahí. Y es lo que sería la regla de todos los post modificadores. ¿Cómo podemos analizarlo esto? O sea, yo puedo dividir esto así en una frase, subrayar sí, post modificador, sí, pero lo puedo hacer con un círculo para que me separe, sí, de la otra frase sustantiva, o bien hacerlo todo en un computer of my office, toda una sola frase sustantiva. Ambas situaciones están totalmente separadas, que tienen los elementos de la frase sustantiva. Eh, lo que respecta a la forma que lo tenemos que traducir, obviamente, primero tenemos que realizar la traducción de esta parte, luego dedicarme al comunicador y la parte de qué va a ser generalmente otra frase sustantiva, luego la realizamos, ¿sí? Así que esa sería la formalidad para la traducción, así como lo estuvimos viendo el otro día con la traducción de las, si tenía artículos, si no tenía artículos, ¿sí? Ahora es si tiene postmodificado. Eso es para que ustedes vean todo lo de las frases sustantivas. En las clases también están todos los determinantes que pueden existir, ¿sí? Porque acá nosotros vimos el artículo, el de, la y el la, pero hay muchísimos, ¿sí? Por ejemplo, these, that, those, ¿sí? Todos esos también pueden pertenecer
a la frase sustantiva. Yo digo that computer y ya es una frase sustantiva. Así que eso me encantaría que lo lean, que lo tengan en cuenta, en todo caso, que lo impriman, que lo saquen, que lo vean. Tienen por eh, sus respectivos significados. Entonces eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Para qué? Para regresar la televisión. ¿Por qué? Que ya les voy explicando el paso para que no quede para último momento. El tema en el parcial, el desempeño, nosotros lo llamamos desempeño, una de las actividades va a ser reconocer esto, la frase sustantiva, ¿sí? Eh, la frase sustantiva, reconozca 10 frases sustantivas en la oración y bueno, en base a eso va a ser uno de los puntos. Y luego, en base al texto, yo voy a hacer preguntas y ustedes van a tener que contestar en castellano, o sea, para ver si están haciendo bien el uso de las técnicas de traducción en relación a la frase sustantiva. ¿Sí? Porque a lo mejor ustedes no entienden la frase, pero marcan mal la frase. Eso también pasa. ¿Sí? Entonces, por eso es el consejo de que tengan los elementos de la frase sustantiva, cómo hago la traducción si está el artículo, cómo hago la traducción si no. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Eh, en el, estoy así, pero no quería dejar de grabarles la clase ya, sea posible mañana, pero dejarles que pase el día, ¿no? Eh, lo que respecta a eso, los modificadores es, y tienen los ejemplos en las clases, para que ustedes vean cómo aparece en la frase sustantiva, ¿sí? El postmodificador, que como recién les acabo de decir, generalmente, porque en inglés nada es exacto, eh, está, está suavizado a través de los, ¿sí? Eh, yo quería hacer ya una introducción, porque lo de los postmodificadores en sí es fácil, ¿sí? Porque lo van a reconocer con esa preposición, con todo eso, entonces como que no van a tener mucha dificultad. Lo más importante es los elementos principales que ustedes reconozcan y a la vez que sepan cómo funciona. Hacer la introducción de un verbo muy importante, que vamos a ver, es, eh, es un verbo, a diferencia que luego van a ver un tiempo, ¿verdad? Todos estos temas van a ir en el desempeño o parcial, como quieran llamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El, el tema de la, esto va a ser un verbo. Yo por ahí pregunto, ¿qué verbito recién vimos en inglés técnico? Y dice presente simple. Entonces, no. El tema es un verbo especial que significa ser o estar, que lo han dado seguro en el colegio. Muchos no se acuerdan, obviamente, y está todo bien, así lo digo. Entonces es un verbo to be, ¿sí? Que significa ser o estar, ¿sí? Significa ser o estar y ¿qué pasa? Al significar ser o estar, a veces como que causa problemas ser o estar. Van a ser tres, ser la palabra, el verbito is, el are y el am. ¿Para qué se van a hacer cada uno de ellos? El is va a ser para tres personas, para he, para she y para it. ¿Sí? El are va a ser para we, para you y para they. Y el, eh, el am, el am. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante para saber en el verbo to be. Afirmativo, ¿no? I am Silvia, I am Concordia, ¿sí? Entonces, eso es el verbo to be en presente, presente. Pero también lo tenemos en su forma negativa, interrogativa, y eso a veces va en el examen final y también causa.
entonces es problema para dificultad. En la parte negativa solamente voy a ponerle la partícula not. She's not married. He is not beat. ¿Ok? Entonces solamente eso. Pero la diferencia, ¿dónde va a estar? En la parte de el internet. Que va a ser el verbo to be, el sujeto. Entonces, por ejemplo, are you Silvia? Primero va a ir el verbo to be, ¿sí? Después el sujeto y después el complemento. Esa va a ser la marcada diferencia que tiene con nosotros, ¿sí? Así que eso prestar atención, porque uno de esos ejercicios está en el examen final, sobre todo siempre lo pongo, porque es como que eso no le prestan atención, ¿sí? Entonces, en el afirmativo, I am Silvia. En el negativo, I'm not Silvia. Y en el interrogativo tengo que ir el verbo to be primero. Voy a preguntarme así, como yo digo, como loca, mala. ¿Ah? ¿A Silvia? Entonces va el verbo to be primero. Entonces, eso va a ser, sí, eso va a ser lo que va a hacer la diferencia entre afirmativo, interrogativo y negativo. Pero esto tenemos que tenerlo bien claro, acordarnos qué quiere decir tanto se o está, ¿sí? Eh, lo va a encontrar todo el tiempo, más ahora en los textos. Y entonces directamente para que ustedes no pierdan el tiempo, ya saben que es se, punto, ¿sí? Y con eso van a hacer entre manejar bien lo de la frase sustantiva, realizarlo bien, generalmente está lo he hecho bien en primera línea, eh, va a agilizar mucho la traducción y lo va a ayudar muchísimo, ¿sí? Así que prestar atención. Y entonces hasta ahora, los temas, hasta ahora va todos los temas obviamente, pero los temas más importantes es, por ejemplo, función gramatical y significado, eh, qué son las frases idiomáticas y tener en cuenta, recordar algún ejemplo, qué son las frases verbales, sus elementos y también dar un ejemplo. En lo que respecta a la frase sustantiva, es lo más importante tener muy en claro cuáles son sus elementos y saber reconocerlos dónde en el texto. En el texto, porque en el texto tienen que marcar 10 frases sustantivas correctas para obtener el puntaje correcto. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que vayan viendo a poquito los temas, que vayan viendo, que vayan haciendo un desempeño, al menos un desempeño de cada una de las clases. Ya estamos en la clase número 4, ¿sí? Y en la clase número 6 se viene el desempeño del parcial. Estamos a un paso. Entonces, yo la clase que viene voy a dar el verbo to be, ¿sí? Nuevamente, que lo voy a hacer para que vean la diferencia. Eso es el verbo to be. No voy a repetir esto, como está separado, como esto, véanlo esto bien, hagan un cuadrito, fichit, como está eso, por ejemplo. Y vamos a dar un tiempo verbal, ¿sí? Un tiempo verbal que es el más importante en inglés, que se llama presente simple, ¿sí? Esto también está en presente, es lo que viene diciendo. Usted dice, pero ¿y en qué tiempo? Están presentes. Pero aparte, o sea, son dos áreas, es como que yo siempre le digo acá, que tengan así dividido esto. Acá está una línea. Acá está el verbo to be, el is, el are y el am. Y de este lado todo esto es presente simple, obviamente, ¿no? Y de este lado está presente simple con sus auxiliares, con su verbo. Entonces, eso así. Entonces, esto todo presente simple. De este lado is, Ariam, lo que acabo de explicar, y la próxima clase vamos a esta parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar bien
y teniendo en cuenta que lo que vamos a estudiar, ¿sí? En el parcial va incluido, entonces le voy diciendo para que vayan teniendo en cuenta y marcando en el texto, pues a ver si tienen dudas. Yo voy a subir un mini texto para que la próxima clase controlemos si está bien la frase, que marquen por el chuique. Entonces, relacionamos la clase pasada con los y los modificadores obviamente. Entonces, ¿cómo va a ser? Para que ustedes vayan ya pensando en eso, para ir estudiando mínimamente, ¿sí? De a poquito y no se les cuente todo en, en la clase anterior, ¿no? Eh, el primer punto es un texto donde tienen que marcar las frases sustantivas, pero primero tratar de entenderlo, que eso es lo más importante, ¿sí? Saber de qué estoy hablando, porque si no, tampoco voy a hacerlo bien. Después de ahí les doy tres preguntitas, dos preguntas sobre el texto, ¿sí? Yo doy las preguntas en inglés, o sea, para ver si entienden, pero no el inglés. Ustedes las responden en castellano haciendo uso de la traducción de las frases sustantivas de forma correcta. Otro punto sería verdadero o falso, sería parte teórica, verdadero o falso, o responder preguntas, desarrollar algún tema, eh, reflexión, pero sería sobre la parte y los temas, como les dije, van desde que en la primera clase que dimos la lengua como sistema, función gramatical y significado, frases idiomáticas, frases verbales, frases sustantivas, tema esencial. Uh-huh. eh, Verbo to be, que hoy lo presenté y lo expliqué, en su forma afirmativa, interrogativa, negativa, les expliqué ya para que ya lo tengan, ¿sí? Eh, y la clase que viene, entonces voy a colgar un pequeño textito, ¿sí? Un pequeño texto. Lo voy a poner abajo de la clase para que ustedes sepan que lo tienen que realizar, para que nos saquemos dudas, ¿sí? En la próxima clase. Eso lo vemos, apenas empezamos la clase lo vemos eso. Para que marquen, yo voy a decir, marquen frases sustantivas y verbos to be, y hacerle una preguntita sobre el texto para ver cómo hacen la traducción, ¿sí? Entonces ya estamos practicando en relación a sobre todo cómo marcar las frases sustantivas. La marcamos con corchetes, yo les hice por ayudar y me parece entendido así, porque uno me dice yo la marqué así y yo la marqué así, entonces unifiquemos criterio, marco con eh, corchetes, entonces, o la pintan en el texto, si ustedes están trabajando en su casa, con corchetes, pero cuando tengan que trabajar si pintarlo con un color y decir, pinté las frases sustantivas, yo generalmente les hago, le pongo de amarillo, entonces resaltan bien, pero eso, bueno, vamos a ver qué color usamos ahora, ¿sí? Así que estos van a ser los temas. Entonces la clase que viene tratemos de estar todos presentes para que recuerden el tema que de hoy, los postmodificadores, está en la clase 4. Ya le hice una pequeña introducción del verbo to be, y que el verbo to be a la vez, con los pronombres personales, cada uno que les expliqué hoy, esos los pronombres personales son he, she, it, esos son los pronombres que les expliqué con qué va cada uno. Y la oración simple quiere decir eso, que al tener, ¿se acuerdan que yo les dije la diferencia entre la frase sustantiva y una oración? La oración simple, ¿qué pasa? Tiene un sujeto y predicado. Pongámosle que tiene un verbo to be. Yo digo, the computer is on the table. Ya tengo un verbo to be, tengo un sujeto, tengo un predicado, y tengo frases sustantivas varias. Varias tanto afinados, dos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con esa oración simple, esa es la oración simple, así va a decir la unidad, estamos viendo frases sustantivas, verbo to be, ¿sí? Así que voy a publicarles así.
un textito cortito y preciso para que marquen frases sustantivas. Acuérdense de esto que les dije, que las frases sustantivas generalmente están separadas por verbos, por preposiciones, por coma, por punto y coma, eh, coma, punto y coma, puntos, ¿sí? Entonces, ojo con eso para que les ayude a separarlo, ¿sí? Mejor, la mejor técnica es leer hasta el punto de buscar los verbitos primero, después la preposición y por último recién la frase sustantiva. Sería el paso adecuado para la técnica, ¿sí? Entonces, primero marco el verbo, segundo las preposiciones, el in, el on, el ad, esas son preposiciones, y por último la frase sustantiva. Si no sabes todas las preposiciones, no hay problema, marca el verbito to be al menos lo que está. Y si alguno sabe otro verbo, lo va a poner, ¿sí? Pero eso es lo que vamos para que ya con esto ya vayamos dando un paso adelante. Por eso no quería dejar de hacer esta clase porque es lo más importante, ¿sí? Lo más importante y bueno, necesita esto eh, para que vayan viendo. Entonces la próxima clase vamos a la mínima práctica de eso que les dejo eh, y, eh, y además dudas y todo eso en base a lo que digamos hasta ahora, ¿sí? Así que muchísimas gracias, espero hayan entendido de la situación. Es una situación de salud que tengo que atravesar, pero bueno, son chequeos para ver cuáles que tengo mucho dolor de cabeza, bueno, que le dije el otro día en la clase, y bueno, para eso fue. Y eh, espero esté todo bien, que sea así. Que tengan un excelente, a great week, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la clase que viene, si Dios quiere, normalmente a las 19:15. Y esto queda grabado y lo subo, si Dios quiere, esta noche, porque tiene que bajar todo esto y ponerlo. Y entonces, porque tengo que seguir grabando el canal virtual. Así que desde ya inmensamente agradecida. Mil disculpas por no haber podido compartir con ustedes directamente, pero bueno, eh, como siempre todo el mundo dice, ¿sí? Así que bueno, desde ya inmensamente agradecida a ustedes porque realmente se lo traen a mis alumnos de este encuentro. Así que desde ya, corazón, gracias. Have a nice